que hoy queremos conversar es sobre la sistematización de áreas de cosecha de agua de lluvia, lo cual rompió o cambió un paradigma en el Chaco, en el sector productivo del Chaco Central especialmente. Las áreas de captación son áreas sistematizadas para cosechar agua de lluvia, lo cual en sus inicios era algo de repente muy utópico, pero al correr de algunos años la gente empezó, los productores empezaron a adaptarlo y tomarlo como lo suyo, y realmente eso ha podido garantizar la provisión de agua, especialmente para la ganadería durante los últimos 15 a 20 años en forma mucho más predecible, mucho más segura, mucho más autónoma, y también eso ha posibilitado generar opciones productivas alternativas a la ganadería. Se ha podido generar proyectos de horticultura en forma bastante intensiva, utilizando esta agua cosechada para riego en hortalizas, como también para riego en cultivos extensivos, especialmente lo que es el cultivo de algodón, con muy buenos resultados. La cuestión económica lo va juzgando el tiempo, a veces los años con precios buenos y buenos rendimientos es una cosa interesante con cultivos extensivos, pero hay años en donde los números económicos son muy justos, ¿no? Hablemos del área de captación propiamente dicho, que en la imagen se ve que es una zona con camellones. Esa idea se originó de observando qué pasa con el agua después de la lluvia en los caminos terraplenados. El agua escurre a las cunetas o canaletas, y se imitó aquí el mismo concepto, tratando de que el agua que llueva no se infiltre, se escurra a los canales, y los canales tengan una pendiente drenando al destino que uno le dé. Y eso surgió justamente observando lo que pasa en los caminos terraplenados, que incluso se podría aprovechar también mucho mayor. Bueno, investigando un poco más en la literatura y recorriendo el mundo, se ha observado, se ha encontrado incluso manuales de cómo construir un área de captación en Australia, y Australia ya ha utilizado esa técnica ya desde la década del 60, sistematizando áreas para cosechar agua de lluvia, y realmente son unos ejemplos en la gestión de agua en las fincas, ¿no? Cosecha de agua sistematizada. Empezamos por la demanda. ¿Cuál es la demanda de agua que tiene mi proceso productivo, y con qué seguridad o con qué autonomía lo quiero tener? Y ahí viene justamente el tema de la demanda: cuándo y cuánto uso, justamente el cuándo, en qué época, y ahí se determina la cantidad de área de captación que voy a necesitar. Si yo quiero tener agua segura con pequeñas lluvias y en años o en episodios de gran seca como lo pasamos el año pasado,
tenemos que hacer que el agua venga solamente o calcular o considerar que el agua solamente va a venir de esas áreas de captación. Entonces, por cada animal que yo tengo o por cada hectárea de hortalizas que yo voy a cultivar y considerando la época, yo determino la cantidad de agua que voy a necesitar. Por ejemplo, para el ganado necesito, por ejemplo, 35 metros cúbicos por año para una cabeza, incluyendo ya la evaporación. Entonces, yo esta cantidad tengo que dividir sobre mi potencial de captación que voy a tener en una hectárea sistematizada. Y ahí se hace el cálculo. En lo normal, para años críticos, años semicríticos y años normales, yo voy a tener una posibilidad de cosechar agua, por ejemplo, en años muy críticos, de alrededor de 2.000 metros cúbicos por hectárea, en años semisecos o semicríticos, unos 3.000 metros cúbicos por hectárea año, y en años normales, 5.000 metros cúbicos por hectárea por año. Y de ahí viene todo el tema de planificación. Entonces, yo, una vez determinado el área de captación, yo me voy al tajamar pulmón. Por ahí en una imagen vemos cuál es el área de captación, para interiorizarnos un poco más, cuál es el área de captación, cuál es el tajamar pulmón, cuál es el reservorio. Así de repente nos entendemos un poco mejor. Entonces, una vez determinada el área de captación, yo sé que en años o en episodios o en eventos de lluvias de 100 milímetros, yo puedo captar cerca de 1.000 o 120 milímetros, pues yo voy a captar unos 1.000 metros cúbicos por hectárea en esa lluvia. Entonces, el tajamar pulmón tiene que ser capaz de absorber 1.000 metros cúbicos por cada hectárea de captación. Por ejemplo, si yo tengo 5 hectáreas de área de captación, el pulmón, el tajamar pulmón, tiene que tener la capacidad de 5.000 metros cúbicos. Bueno, el otro tema, el siguiente paso en la planificación es determinar el reservorio. Y en el reservorio yo tengo ya el juego de la dinámica de agua, si es para una industria, si es para cultivos. Yo de repente tengo un cultivo de verano donde durante el proceso productivo tengo lluvia, tengo potencial de captación de agua, tengo uso de agua, mientras que, por ejemplo, para un cultivo de invierno, yo necesito captar todo el agua que voy a necesitar para el cultivo. No puedo esperar ninguna acumulación de agua del área de captación durante el proceso productivo en un cultivo de invierno, por ejemplo. Eso es un juego de dinámica de agua que uno tiene que hacer para ver qué cantidad de agua voy a necesitar, cuándo y qué potencial yo tengo de cosechar durante este periodo. Pero dejámoslo al lado. El siguiente paso es determinar el volumen de mi reservorio, y ahí yo saco tierra. Utilizo la tierra del tajamar pulmón para construir el mismo reservorio, que allá saco 5.000 metros cúbicos, más utilizo la tierra excavada en el mismo reservorio. Y con eso yo trato de armar
mi reserva de agua con la mayor eficiencia posible de movimiento de suelo. La eficiencia de cosecha de agua está muy ligado a la buena construcción del mismo área de captación y el mantenimiento libre de obstáculos, especialmente lo que es vegetación. Vemos en la imagen donde hay un área de captación bien hecho y una parte, un área de captación que tiene problemas de estancamiento de agua por una falla de seguimiento topográfico durante la construcción. No es nada complicado, solamente que las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer bien. Obviamente que cualquier suelo más o menos fértil va a generar nuevas plantas y las plantas tratan de armar su ambiente y van generando cada vez mayor obstáculo. Obviamente para que se genere o se mantenga esa eficiencia de cosecha de agua, hay que volver a rasparlo, hay que volver a mantenerlo limpio, liso y con buena eficiencia. Eso se traduce en unos costos de mantenimiento que más tarde lo vamos a ver un poquitito. Ahora, las lluvias impactan mucho en la eficiencia de cosecha de agua. Obviamente que el mayor impacto va a tener o tiene la intensidad de precipitación, pero lo que nosotros pudimos analizar en nuestros ensayos es la magnitud la magnitud de la lluvia. O sea, cuando mayores son las lluvias, mayor es el porcentaje de cosecha de agua que yo puedo obtener. Y hay una correlación muy buena. Eso vemos en el gráfico, que hay una correlación muy buena entre la magnitud de la lluvia y el porcentaje de cosecha o el cociente de cosecha de agua. El gráfico muestra una predicción del efecto de la cantidad de lluvia y la eficiencia de cosecha de agua. Bueno, en cuanto a la construcción del reservorio, es importante considerar las pendientes de las taludes, lo que vemos en el croquis, donde es importante que las taludes no tengan pendientes muy empinadas para evitar el derrumbe de los mismos y consecuentemente la rotura de repente de los mismos reservorios. Además, las pendientes más suaves o menos empinadas facilitan el posterior mantenimiento de las reservas que en algún momento son necesarias, ¿no? Otro tema a considerar son cuando las taludes son muy empinadas. Hay una formación de sedimentos o derrumbe parcial de los taludes que genera la sedimentación del mismo reservorio por efecto del derrumbe del talud. Eso se muestra bien también en el gráfico, que este efecto sí se genera. Ahora, ¿se puede evitar? Sí se puede evitar con la puesta de rompeolas, que en obras un poco de mayor magnitud es importante que eso se instalen esas rompeolas con caños flotando sobre el agua para evitar que esas olas, cada vez con los vientos fuertes, esas olas vayan al talud y van comiendo el talud.
hay experiencias muy positivas en las instalaciones también de la cooperativa. En cuanto a los costos, el movimiento de suelo es seguramente el costo mayor en todo esta sistematización de la provisión de agua. Hoy por hoy se calcula que el movimiento de suelo más o menos está en $1.2 el metro cúbico. La construcción del área de captación está en torno de los 2,5 millones por hectárea. La impermeabilización, si es que se haga, y es recomendable y útil y necesario en varios lugares para evitar la percolación del agua o el afloramiento de sales. Entonces eso también depende mucho de la configuración, pero está en torno a los 4, 5, 6 mil guaraníes el metro cúbico solamente la geomembrana, y más el cerco que se tiene que hacer alrededor, que al final y al cabo más o menos llegamos en torno a los 7,000, 8,000 guaraníes por metro cúbico, lo que nos cuesta una reserva de agua. El mantenimiento es una cosa que hay que considerar. El mantenimiento del área de captación anualmente está costando unos 800,000 guaraníes, y este costo hay que agregarle al agua, ¿no? Si son 800,000 guaraníes, dividido la cantidad cosechada por hectárea, entonces uno puede hacer rápidamente cuánto nos costó o cuánto me cuesta un metro cúbico por año solamente el costo de mantenimiento. En un costo aproximado vemos en la tabla que el costo para una reserva de agua de 50,000 metros cúbicos, que es una reserva ya importante, está en torno de los 55,000 a 60,000 dólares el costo total.